Almohadilla título bomba. Mamá de Kerem Bürsin revela el secreto de Hande Erçel que nadie sabía. *****. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de chismes jugosos, noticias de última hora y análisis profundos de todo lo relacionado con las series turcas que tanto amamos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense para un vídeo que va a encender las redes sociales porque tenemos una revelación que honestamente, me dejó con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando en los pasillos virtuales de la farándula turca por un tiempo, y finalmente parece que tenemos una pista tangible. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin, Hande Erçel y la misteriosa relación entre ellos que sigue capturando la atención de millones de fans en todo el mundo. Pero esta vez, la fuente no es un rumor anónimo o una filtración de dudosa procedencia. No. Esta vez, la bomba la soltó nada más y nada menos que, la mamá de Kerem Bürsin. Imagínense la mujer que conoce a Kerem mejor que nadie, posiblemente sabiendo los entresijos de su vida amorosa como nadie más, se atrevió a mencionar a Hande Erçel en una entrevista reciente, revelando un pequeño detalle, una pepita de oro, que podría cambiar la forma en que vemos toda esta historia. Antes de que me acusen de ser sensacionalista, quiero aclarar que este vídeo no busca dañar la imagen de nadie ni alimentar especulaciones infundadas. Mi objetivo es analizar la información disponible, presentar los hechos tal como los conocemos y, por supuesto, divertirnos un poco en el proceso. Y hablando de divertirnos, si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que siempre traeremos información fresca, análisis perspicaces y, por supuesto, mucho drama turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué fue exactamente lo que dijo la mamá de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel? ¿Cuál es ese secreto que aparentemente nadie más conocía? Acompáñenme a descubrirlo. Pero antes de meternos de lleno en el chisme jugoso, pongamos un poco de contexto. Para aquellos que no estén familiarizados con la telenovela de la vida real de Kerem y Hande, recordemos brevemente cómo comenzó todo. Estos dos talentosísimos actores se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam. La química en pantalla fue innegable desde el primer momento, y rápidamente se tradujo en una relación fuera de la pantalla que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Su romance fue un torbellino de viajes exóticos, publicaciones adorables en redes sociales y apariciones públicas que confirmaban lo obvio: estaban profundamente enamorados. El mundo entero se enamoró de su amor, de su complicidad, de esa conexión que parecía trascender la pantalla. Pero como toda historia de amor digna de una serie turca, la felicidad no duró para siempre. Después de casi 2 años de relación, la noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Los motivos de la separación nunca se hicieron públicos, y las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a la presión mediática, y otros, por supuesto, a la intromisión de terceros. Lo cierto es que a pesar de la ruptura, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Los fans de Kerem y Hande, conocidos cariñosamente como Anker, se negaron a creer que su historia de amor había llegado a su fin. Y es que sinceramente la conexión entre ellos era tan evidente, tan palpable, que resultaba difícil imaginar que podrían estar separados para siempre. Y es aquí donde entra en juego la figura de la madre de Kerem Bürsin, Idem Bürsin. Una mujer discreta, reservada y alejada del foco mediático que, sin embargo, en esta ocasión, decidió romper su silencio y hablar sobre Hande Erçel. La declaración que ha causado revuelo se produjo durante una entrevista en un programa de televisión turco. La periodista le preguntó a Idem sobre la relación de Kerem con sus exparejas, y ella, con una sonrisa en los labios, respondió: Kerem siempre ha sido un hombre muy enamoradizo. Se entrega por completo a sus relaciones y las valora mucho. Con Hande fue diferente. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La periodista, al percibir el cambio en el tono de Idem, insistió: ¿diferente en qué sentido? Y aquí es donde viene la bomba: Hande tiene un talento especial. No solo es una actriz increíblemente talentosa, sino que también tiene una conexión con la naturaleza que es realmente admirable. Kerem siempre ha admirado eso de ella. ¿Conexión con la naturaleza? ¿Qué significa eso? Está insinuando que Hande tiene un lado espiritual,
un lado bohemio que Kerem encuentra irresistible? ¿O se refiere a algo más literal, como un amor por los animales o una pasión por la jardinería? La declaración de la madre de Kerem ha desatado una ola de especulaciones en las redes sociales. Los fans de Anker están analizando cada palabra, cada gesto, cada entonación de Idem en busca de pistas que puedan revelar la verdad sobre la relación entre Kerem y Hande. Algunos creen que la madre de Kerem está insinuando que Hande tiene algo que las otras exparejas de su hijo no tenían, una cualidad única, especial, que la hace destacar entre la multitud. Otros piensan que Idem está tratando de enviar un mensaje sutil a Kerem, recordándole las cualidades que lo enamoraron de Hande en un principio. Pero, ¿podría ser que la madre de Kerem esté insinuando algo más? ¿Podría ser que Hande Erçel tenga un secreto que nadie más conoce? Para explorar esta posibilidad, debemos retroceder un poco y analizar la vida de Hande Erçel más allá de su faceta como actriz famosa. Hande siempre ha sido una persona reservada y discreta en cuanto a su vida personal. A pesar de ser una de las actrices más populares de Turquía, ha logrado mantener un perfil relativamente bajo y alejado de los escándalos. Sin embargo, de vez en cuando, Hande nos deja vislumbrar un poco de su mundo interior a través de sus redes sociales. Y es precisamente en estas publicaciones donde podemos encontrar algunas pistas sobre ese supuesto secreto que la madre de Kerem podría estar insinuando. Hande es una apasionada defensora de los animales. A menudo comparte fotos y vídeos de perros y gatos rescatados, y participa activamente en campañas de adopción y concientización sobre el maltrato animal. También es una ferviente defensora del medio ambiente y promueve prácticas sostenibles para proteger nuestro planeta. Además, Hande ha demostrado ser una persona muy espiritual. A menudo comparte citas inspiradoras y reflexiones sobre la vida, la felicidad y la importancia de vivir el presente. También ha hablado abiertamente sobre su interés en la meditación y otras prácticas que la ayudan a conectar consigo misma y a encontrar la paz interior. ¿Podría ser que esta faceta espiritual, esta conexión con la naturaleza y este amor por los animales sean parte de ese secreto que la madre de Kerem Bürsin está insinuando? ¿Podría ser que Hande Erçel sea mucho más que una simple actriz famosa, y que su verdadera esencia sea lo que realmente conquistó el corazón de Kerem? Por supuesto, todo esto son especulaciones. No podemos saber con certeza qué es lo que la madre de Kerem Bürsin tenía en mente al hablar de la conexión con la naturaleza de Hande Erçel. Pero lo que sí podemos afirmar es que su declaración ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Anker, y ha generado una nueva ola de interés en la relación entre estos dos talentosísimos actores. Y hablando de talento, no podemos dejar de mencionar la serie que los unió y que catapultó su carrera a la fama internacional, Senkalkam. Esta comedia romántica que narra la historia de amor entre Eda y LDZ, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta, y Serkan Bolat, un exitoso pero frío y distante arquitecto, se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su trama adictiva, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y luego se extendió a más de 85 países, convirtiendo a Hande y Kerem en estrellas internacionales. Su popularidad fue tal que incluso fueron invitados a participar en importantes eventos y festivales de cine en todo el mundo. Recuerdo haber visto fotos de ellos juntos en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, y irradiaban felicidad. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Pero volviendo a la serie, Senkalkam no solo impulsó sus carreras, sino que también creó un impacto cultural significativo. La serie popularizó la moda turca, la música y el estilo de vida en todo el mundo. Las marcas de ropa y accesorios que usaban Hande y Kerem en la serie se agotaban en cuestión de días. Incluso algunos destinos turísticos que aparecían en la serie experimentaron un aumento significativo en el número de visitantes. Senkalkam es un claro ejemplo de cómo una serie turca puede trascender fronteras y conquistar corazones en todo el mundo. Su éxito se debe a una combinación de factores, como una trama atractiva, personajes bien desarrollados, una producción de alta calidad y, por supuesto, la química innegable entre los protagonistas. La serie fue un soplo de aire fresco en el género de la comedia romántica, con una historia que combinaba elementos clásicos con toques modernos y originales. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que hacía que la historia de amor entre Eda y Serkan fuera aún más creíble y emotiva. Pero Senkalkam no es la única serie turca que ha logrado cautivar al público internacional. En los últimos años las producciones turcas han ganado terreno en el mercado mundial,
gracias a su alta calidad, sus tramas originales y sus actores talentosos. Las series turcas han demostrado ser capaces de competir con las producciones de Hollywood y de otros países, gracias a su capacidad para contar historias universales que conectan con el público de diferentes culturas. Otro ejemplo de éxito internacional es Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie ha sido elogiada por su rigor histórico, sus espectaculares escenas de batalla y sus personajes carismáticos. Dirilis, Ertuğrul, ha sido un fenómeno cultural en el mundo árabe y musulmán, donde ha sido vista por millones de personas. La serie ha despertado el interés por la historia del Imperio Otomano y ha generado debates sobre la identidad cultural y religiosa. Dirilis, Ertuğrul, ha sido un éxito rotundo en el mundo árabe y musulmán, y ha sido traducida a varios idiomas. Su popularidad ha sido tal que incluso ha generado debates sobre la influencia de las series turcas en la cultura y la política de la región. Algunos críticos han argumentado que la serie promueve una visión idealizada del Imperio Otomano y que glorifica la violencia. Sin embargo, sus defensores sostienen que la serie es una fuente de orgullo cultural y que ayuda a fortalecer la identidad musulmana. Y no podemos olvidar Aşk Memnu, un drama romántico que narra la historia de un amorío prohibido entre Biterz y Yahil, una joven hermosa y ambiciosa, y Belul Aznedar, el sobrino de su esposo. La serie es considerada un clásico de la televisión turca y ha sido adaptada en varios países. Aşk Memnu es una historia de amor y traición que ha cautivado al público durante décadas. La serie es conocida por sus personajes complejos, sus diálogos ingeniosos y sus escenas emotivas. Aşk Memnu es una serie que explora temas complejos como el amor, la pasión, la ambición y la traición. Su trama intrigante, sus personajes complejos y sus actuaciones memorables la han convertido en una de las series turcas más populares de todos los tiempos. La serie ha sido elogiada por su capacidad para retratar las emociones humanas de una manera realista y conmovedora. Y para terminar con este breve recorrido por las series turcas más exitosas, no podemos dejar de mencionar Muhteşem-Yzyl, una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, el sultán más poderoso del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem-Yzyl es una serie épica que cuenta la historia de un imperio en su apogeo. La serie es conocida por su producción de alta calidad, sus vestuarios lujosos y sus escenarios impresionantes. Muhteşem-Yzyl es una serie que destaca por su producción de alta calidad, sus vestuarios lujosos, sus escenarios impresionantes y sus personajes históricos fascinantes. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, y ha generado debates sobre la precisión histórica de la trama. Algunos historiadores han criticado la serie por tomarse libertades con los hechos históricos, mientras que otros la han elogiado por su capacidad para dar vida a la historia de una manera entretenida y accesible. En definitiva, las series turcas han conquistado el mundo gracias a su alta calidad, sus tramas originales, sus actores talentosos y su capacidad para conectar con el público de diferentes culturas. Y la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto en la pantalla como fuera de ella, es un claro ejemplo del poder de las series turcas para generar emociones y capturar la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Su romance, aunque efímero, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, quienes siguen soñando con una posible reconciliación. Y ahora, volviendo al tema principal de este vídeo, ¿cuál es tu opinión sobre la declaración de la madre de Kerem Bürsin? ¿Crees que Hande Erçel tiene un secreto que nadie más conoce? ¿Crees que Kerem y Hande podrían reconciliarse en el futuro? Analicemos más a fondo la posible conexión con la naturaleza de Hande. Podría estar relacionada con su activismo por los derechos de los animales. Hande no solo publica sobre ello en sus redes sociales, sino que también participa activamente en rescates y apoya financieramente a refugios. Se rumorea que incluso ha adoptado a varios animales abandonados. También podría ser una referencia a un interés menos público, quizás un amor por la jardinería, el senderismo o incluso un conocimiento profundo de hierbas medicinales. Imaginen a Hande lejos de los reflectores, cultivando su propio huerto o explorando bosques en busca de plantas raras. Esa imagen es consistente con la descripción de su madre y podría ser algo que Kerem realmente admiraba. En cuanto a la reconciliación, la esperanza muere al último. La química entre ellos era innegable, y el apoyo de la madre de Kerem podría ser un factor clave.
Si Eden Bursin ve algo especial en Ande, podría estar jugando un papel discreto para acercarlos de nuevo. Claro, es pura especulación, pero eso es lo divertido de los chismes turcos, ¿no? En el mundo del espectáculo turco, las relaciones suelen ser muy mediáticas y sujetas a mucha presión. Tal vez Hande y Kerem necesiten tiempo para sanar y reconectarse lejos de los focos. Quién sabe, tal vez en el futuro, cuando ambos estén listos, su camino se cruce de nuevo. Déjame tus comentarios abajo, me encantaría saber tu opinión. Quiero saber qué teorías tienen ustedes. ¿Creen que hay un secreto oculto? ¿Son optimistas sobre una reconciliación? Compartan sus pensamientos. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.